Bienvenidos a todas las personas que nos están viendo, se están juntando acá a nuestra casa Vida Libros. Ustedes saben, es un privilegio, una bendición el poder comunicarnos por este medio, el cual Dios nos permite para llegar a muchas personas, no solamente aquí a mi país donde me encuentro, sino también a 6 países diferentes. Estamos muy emocionados de que todos puedan ser parte de nosotros y también puedan compartir el link de este live para que lo puedan hacer alcanzar a muchas otras personas que de seguro serán de mucha bendición. El día de hoy nos acompaña junto a nosotros el doctor Samuel Pagán. Es tan lindo poder tenerlo aquí, a nuestro doctor Samuel Pagán, porque con él ya hemos tenido otras entrevistas y esta vez tenemos la entrevista sobre un tema esencial, importante, que a todos nos va a gustar. Aquí le tenemos en nuestra otra pantalla. Ustedes ya conocen y los que no le conocen, les comento, él es un reconocido académico, investigador y experto en diversas áreas relacionadas a la historia, a la cultura, a la teología. Así que aquí lo tenemos y qué gusto el poder saludarle. ¿Cómo está, doctor Samuel? Saludos, saludos cordiales, Steffi. Qué placer estar con ustedes. Estamos muy bien, mucho trabajo, pero disfrutando todos estos días, preparándonos ya para la Navidad y para Acción de Gracias, organizando programas. En estos días estoy hablando solamente de las narraciones del nacimiento, todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús y nada. Estamos disfrutando estos temas. Oh, qué lindo, qué interesante. Y sí, ya nos estamos enfocando a un nuevo mes y qué hermoso también poder hablar de esos temas. En este día queremos pues compartir sobre temas relacionados del libro Fortaleza y Valentía. Este libro, obviamente, escrito por el doctor Samuel Pagán, es una obra profundamente reflexiva que explora temas relacionados con el tema del liderazgo cristiano, la vida de la fe y la importancia de la valentía en el contexto de las dificultades y los desafíos que los creyentes enfrentamos en nuestro diario caminar, ese caminar espiritual. Y bueno, qué hermoso y qué linda oportunidad poder hablar sobre este libro junto al creador de este libro. Muy Así que bien, muy bien. hemos formulado un diálogo para poder entender un poco más a profundidad. Por el tiempo, obviamente, no vamos a poder hablar de muchas dudas que tendremos sobre el libro, pero sin duda vamos a tener una base fundamental, una gran introducción y un camino hacia eso. También les invitamos a todas las personas que nos escuchan que tengan la libertad de comentarnos ahora mismo, de preguntar. No sé si ustedes ya han leído este libro, si tienen preguntas o si no lo conocen y quieren saber más de este libro, estamos aquí para leer sus comentarios y poder compartirlo con nuestro autor, escritor y el doctor Samuel Pagán. Así que, ¿qué tal si comenzamos a hablar ya de este libro? ¿Cómo podemos explicar en su libro que los cristianos pueden encontrar fortaleza en tiempos de prueba? Mira, escribí este libro se pensó, nace luego de la pandemia. Como ya todos saben, nadie tenía en agenda el año anterior, en febrero va a venir una pandemia, sino que nos sorprendió a todos. Entonces, los primeros meses la gente estaba así, ¿verdad? Alarmada en qué quedará todo eso. Poco a poco la temperatura fue bajando y nos dio tiempo de reflexionar. Y el argumento principal, cuando me pidieron que escribiera el libro, era cómo los líderes cristianos pueden contribuir positivamente en momentos de tensión. Cómo el liderato, en el instante que hace falta, bueno, el culto el domingo por la mañana, bueno, pues todos adoramos al Señor y no es que digamos que se requiera un liderato extraordinario, que no sea un diácono que te ayude a sentar o el pastor que va a predicar, pero el liderato, ¿verdad?, está ahí educándose. Entonces, escribo este libro para decir, número uno, los líderes cristianos no son superhéroes, son gente normal, de carne y hueso, y que ninguno de los líderes bíblicos
tenía un asistente que se llamaba Robin. Todos eran normales, no tenían capa. Esa es la primera que afirmamos. Y segundo, sobre la naturaleza del liderato. Cualquier libro de liderato que ustedes lean, muchos hay, ¿verdad? Liderato cristiano, secular, lo que sea. Empiezan hablando de la importancia de tener sentido de dirección, de tener metas claras, de tener metodologías adecuadas, de tener capacidad de evaluación, el proyecto de vida, lo que sea. Entonces yo no quise seguir ese carril de desarrollo de liderato y empecé a estudiar los personajes bíblicos. Cómo Moisés enfrentó el liderato. Por ejemplo, Moisés tenía dificultad con el genio. El genio lo traicionaba, le mató a una persona en un momento de coraje. Pero cómo Dios, una persona con un mal genio, lo transforma, y después en el libro de Levíticos habla y dice que el pueblo debe ser como mi siervo Moisés, que era sobrio y no era temperamental. Imagínate todo lo que le pasó. Entonces empecé a estudiar a Moisés. Luego seguí con otros líderes. Elías, un profeta de éxito, un profeta de triunfo, pero se deprimía. Y a la depresión nos desorienta un poco. David, bueno, David es posiblemente uno de los líderes, ¿verdad?, más prominentes, pero David tenía problemas éticos con la esposa, con la familia, con las mujeres. Pablo es uno de los líderes que explico. Pablo tenía un aguijón en la carne. Todos tenemos un aguijón. Entonces, este libro lo que intenta decir es que en la vida Dios nos llama a ser líderes y debemos contribuir, y en el proceso debemos destacar nuestras virtudes y minimizar nuestros defectos, de forma tal que se manifieste en nuestra vida la gloria de Dios y nosotros podamos ser como líderes agentes de bendición y de ayuda a la comunidad. Ya te di toda la teoría. Excelente. Y ahora que menciona el tema líderes, ¿este libro está enfocado a líderes o a todo público? Está enfocado a todo el público. ¿Tú sabes por qué? Esa es una buena pregunta, Steffi. Porque la gente piensa, yo no soy líder en la iglesia, porque yo lo que voy, todos somos líderes en algún sector. Somos líderes en la iglesia, somos líderes en los trabajos, somos líderes en la comunidad, somos líderes en la familia, somos líderes en la sociedad de jóvenes, somos líderes entre los niños. Todas las personas que están al tanto de nuestra voz y este diálogo contigo tienen algún liderato en algún sector. Por eso es que nosotros debemos preparar todo el cuerpo de Cristo, toda la comunidad de creyentes, para que puedan ejercer ese liderato desde una perspectiva óptima. Primero, para la gloria de Dios, y segundo, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es lo que yo hablo ahí en mi libro. Excelente. Así, y qué bueno poder entender la palabra líderes, que abarca varios sectores o varias áreas. Así que perfecto, ya sabemos, este libro es para todas las personas, no solamente líderes que se refiere a iglesias, sino a todos. Y qué lindo me llevo la frase de sacar más nuestras fortalezas y menos nuestras debilidades, y que también las circunstancias te fortalecen el carácter o te transforman el carácter. El título Fortaleza y Valentía está directamente asociado con una revelación de Dios, porque de acuerdo al texto bíblico, Josué estaba en un proceso de transición, se sentía impotente, no sabía cómo seguir. Imagínate, tenía que sustituir nada menos que a Moisés. Entonces el Señor le dice, no, esfuérzate y sé valiente. Y de esa expresión, ese mandato de Dios, fortaleza y valentía. Qué precioso, qué lindo. Ya sabemos también el origen del nombre que se ha puesto a esta obra literaria. Qué precioso. ¿Cómo se relaciona la gracia de Dios con el fortalecimiento de la fe y el coraje en la vida del creyente? Mira, muy buena pregunta también.
La verdad es que nosotros funcionamos, los líderes, no importa, tú en el mundo editorial, yo en el mundo de las ciencias bíblicas, quien me escucha aquí, sabe yo si es líder de una unión obrera, o es líder de la sociedad de jóvenes, o es líder de la sociedad de damas, o sea, no importa dónde usted ejerce el liderato, uno tiene que tener compromiso, uno tiene que tener dedicación, uno tiene que estar comprometido, o sea, uno tiene que serle fiel a Dios. Hay unos prerequisitos de donde uno tiene que pedir la misericordia de Dios, pero además uno tiene que entender que a última instancia es la gracia de Dios la que nos sostiene. Y es la gracia de Dios lo que nos ayuda a ponernos de pie cuando resbalamos. Y es la gracia de Dios la que nos da la mano para que nos levantemos. En el libro, cuando explico cómo los profetas enfrentaron el tema del liderato, uno de los temas que digo es que lo peor que nos puede pasar a nosotros en la vida no es resbalar y caerse. Porque a mí me gustaría decirle a todos los que nos escuchan, Steffi, que nunca vamos a resbalar y no vamos a caer. Pero la vida es complicada. A veces cuando nos sentimos más fuertes, ¿verdad? Resbalamos, caemos. El peor problema no es resbalar y caerse. El peor problema es enamorarse del suelo. Dios no quiere que la gente se mantenga en el suelo. Por eso es que Isaías, y esto lo explico con el liderato del profeta Isaías, cuando Isaías le habla al pueblo, le dice, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. El profeta Isaías, que era un líder extraordinario, le habla al pueblo en un momento donde habían perdido una guerra, donde habían deportado a los líderes, donde le habían robado las riquezas, donde habían controlado el gobierno y habían destruido el templo. En ese momento de crisis total, el Señor inspira al profeta para que se convierta en un líder diferente. Pónganse de pie, que Dios no quiere que nosotros estemos en el suelo, sino que nos levantemos. Y esa actitud de Isaías es un modelo de liderato que nosotros tenemos cuando, digo, a nadie le gusta pasar por momentos difíciles, ¿verdad? Pero todos tenemos que pasar por momentos difíciles, y el profeta lo que nos dice es, la vida no termina con los momentos difíciles. Los problemas nos preparan para una próxima aventura en la vida. Y lo primero que hay que hacer es ponerse de pie y marchar al porvenir. Excelente. No nos enamoremos del suelo. No nos enamoremos del suelo. Qué lindo, es verdad, Isaías, como dice, levántate y resplandece. Es tan cierto. Mi otra pregunta justamente venía... ¿Perdón? Por favor, sin problema. Mi otra pregunta venía bastante... como que en relación a lo que estamos hablando, ya usted ha mencionado algunos personajes bíblicos, pero ¿qué ejemplos bíblicos o históricos utiliza para ilustrar la fortaleza y la valentía cristiana en este libro? O si ya nos mencionó, ¿cuál es el que más le ha impactado o cuál es el que tal vez más se ve enfocado en el libro? ¿Qué historia, qué hecho o qué personaje bíblico para ver la fortaleza y la valentía? Muy buena pregunta. Mira, cuando todos los líderes son importantes, ¿verdad? En la Biblia, pero cuando nos encontramos con el liderato de Jesús de Nazaret, entonces hay que detenerse un poco más. Porque Jesús de Nazaret tenía fortaleza y valentía todo el tiempo, tenía sentido de dirección, muy claro, sentido de dirección, pero sobre todo decidió ser fiel a Dios en los momentos más difíciles y complicados de la existencia humana. El modelo de Jesús de Nazaret es un modelo que nosotros tenemos que es muy difícil de seguir. Pero yo lo he puesto y lo he explicado porque a última instancia el apóstol Pablo decía, cuando la gente lo que tiene que decir es ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando Juan quería explicar qué es lo que le pasa a los nuevos creyentes, lo que dice, no, lo que sucede es que del interior surgen ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Por eso estudié el modelo de Jesús de Nazaret.
Y algunas de las características del liderato de Jesús de Nazaret fueron las siguientes. Primero, fue un buen educador y educaba con la palabra y con los actos. Esa es la primera característica de un buen líder, que uno tenga continuidad entre lo dicho y lo hecho, que haya relación entre lo que usted articula y cómo usted vive. En buen lenguaje evangélico tradicional, eso se llama tener buen testimonio, vivir la fe, vivir a la altura de lo que uno predica. Ese es el primer componente. O sea, el primer componente, vivir a la altura de la fe. El segundo componente importante de Jesús de Nazaret es responder a las necesidades de la gente. Por ejemplo, las iglesias exitosas no son exitosas porque tienen buena música o porque tienen buenos pastores. Bueno, nosotros queremos tener buena música y queremos tener buenos pastores, pero eso no es el factor de éxito. El factor de éxito es que la gente va porque se responde a sus necesidades. Y para Jesús de Nazaret no era hablar por hablar, era responder al clamor más hondo de las personas. Y iban donde el Señor, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Una mujer dijo, yo no lo dejo hoy hasta que me sane. Y fue, lo buscó, tocó un pedazo de tela, y más que un pedazo de tela, tocó un pedazo de la gloria de Dios. Es decir, que para Jesús de Nazaret, responder a las necesidades concretas de la gente es fundamental. No a mis prioridades, lo que me gusta a mí, sino qué es lo que necesita la gente. Ese es el segundo elemento del liderato. Número 3, uno tiene que enfrentar las adversidades de pie, con autoridad. Y hay un texto, recuerden, en el huerto de Getsemaní, cuando van a buscar a Jesús de Nazaret, ya cuando lo toman preso en Getsemaní, ya el grupo tenía la sentencia de muerte. El día de hoy, eso se conoce como linchamiento, lo lincharon, porque no hubo un juicio justo. Y cuando llegan y lo toman preso, es interesante que Jesús le dice a los discípulos, pónganse de pie, se acerca el que me entrega. Es decir, que cuando llega el momento de la dificultad hay que estar de pie, con autoridad. Antes del problema estamos de rodillas orando. Antes del problema estamos en meditación. Antes del problema leemos la Biblia y estudiamos la Biblia. Cuando llega el problema hay que ponerse de pie, erguirse, porque cuando nos ponemos de pie podemos ver la vida mucho más clara, podemos movernos con más agilidad y podemos responder con sabiduría a las dificultades. Primero, uno tiene que enfrentar la vida con autoridad, con poder, y uno tiene que ciertamente responder a las necesidades de la gente y ponerse de pie. Y por último, uno no le puede dar la espalda a los problemas, porque los líderes verdaderos entienden que los problemas no se resuelven solos. Alguien los empezó y alguien los tiene que acabar. Y Jesús de Nazaret nos dice que hay que enfrentarlos de pie, con autoridad, porque hay que resolver los problemas. Si le damos la espalda al problema, eso es un error magno, porque entonces no podemos resolver el problema y estamos a merced del problema. No podemos enfrentar el problema desde el suelo, porque entonces el problema se ve muy grande. Cuando Jesús enfrentó el problema, dijo, aquí estoy yo. ¿Dónde están ustedes? Y es interesante que en el huerto de Getsemaní, cuando el Señor dice, preguntan, ¿dónde está Jesús el Nazareno? Jesús dice, aquí estoy yo. Toda esa gente venía con antorchas y palos, eran militares, con armas. Y cuando Jesús dijo, aquí estoy yo, de acuerdo al texto bíblico, todos cayeron al piso. Porque cuando alguien con autoridad de Dios enfrenta las dificultades lo entienden y se detienen. Por eso es que el liderato de Jesús en la Biblia no es un liderato secundario, es un liderato prioritario, fundamental,
Y eso yo lo trato en el libro, de forma tal que los líderes que tienen triunfo, que son exitosos, no son pusilánimes, no son personas que tienen un bajo concepto de sí, no. Son personas que tienen un concepto de sí como el que deben tener con cordura, pero entienden que ya no viven ellos, pero Cristo vive en ellos. Amén. Miren estos 4 pasos súper básicos, ¿no? Voy a hacer como que un resumen súper chiquito. El primero, que lo que se hable se practique. Lo segundo, se responda a necesidades de las personas. Lo tercero, que se luche contra las adversidades, contra las pruebas. Y el cuarto, que no se dé la espalda a los problemas. En el tercero, lo importante es luchar contra las adversidades de pie. Qué lindo eso de antes de que venga el problema, uno sí está de rodillas, uno está orando, tiene el problema y uno se pone de pie. Excelente. Y qué mejor ejemplo la de Jesús. La de Jesús y todos sus líderes tenían, como usted decía, el Cristo en el centro, claro, y por eso eran unos excelentes líderes. ¿Qué significa el ser valiente en un contexto cristiano, en un mundo donde las creencias religiosas a veces son ridiculizadas o marginadas? Entonces, ¿cómo podemos ponerle un significado a esa palabra valiente? Mira, la valentía es la fuerza que nos da Dios para poder vivir la vida de pie, con autoridad y con sentido de dirección. La valentía no tiene que ver, bueno, se relaciona también con fuerza física, ¿verdad? Pero es mucho más que los molleros, es mucho más que alzar la voz. La valentía se asocia con la capacidad que nos da Dios para identificar el origen de nuestras dificultades y poder responder a esas dificultades en el nombre del Señor. Y aquí añado lo siguiente, miren, no se resuelve ningún problema si uno no sabe cómo empezó y cuáles son los elementos fundamentales del problema. Y la valentía es la fuerza, la autoridad y la virtud que nos da Dios para buscar esos orígenes, porque los problemas tienen que ser solucionados. Entonces, pensar que si usted deja solo el problema, en 3 semanas, en 2 años se va a resolver, eso es un error magno. Los problemas se resuelven y la valentía es la capacidad que nos da Dios a enfrentar la dificultad, pero el paso número 1 es tratar de identificar qué fue lo que comenzó el problema. Y te voy a dar un ejemplo sencillo. Mira esto. Muchas veces nosotros tenemos problemas en el hogar, en la casa, incomunicación matrimonial, incomunicación con los hijos, para darte un ejemplo, ¿verdad? Concreto. Y a veces nosotros pensamos que el problema es del otro. Cuando estudiamos bien, muchas veces los problemas no comienzan allá, comienzan acá. ¿Cómo usted responde a un problema inesperado? ¿Cómo usted se levanta por la mañana? ¿Cómo usted le habla a sus hijos y a su esposa? ¿Cómo usted responde a alguna pregunta de su esposo? ¿Alguna necesidad de su familia? O sea, muchas veces el origen de las dificultades que nosotros tenemos no nace necesariamente en el otro. Pero eso lo descubrimos cuando nos sentamos a evaluar el origen de los problemas. Pero si usted quiere resolver los problemas sin identificar dónde comienzan, los problemas no se resuelven así. Y si uno trata de hacer eso, generalmente se complican más. Entonces ya no era un problema inicial, se convierte en un problema complicado. Por eso es que valentía se asocia a la sabiduría que nos da Dios para identificar el origen y a las fuerzas que nos da Dios para superar esa dificultad en el nombre del Señor. Amén. Así que a identificar primero el problema y muchas veces el problema está aquí, está primero en uno. Y esa es la manera en cómo
nos dice Dios mismo que tenemos que morir a nosotros todo el tiempo, porque nosotros tenemos aquí y a veces queremos victimizarnos, echar culpa, pero está aquí y esa es la parte de ser valientes, de reconocer también y también el ver que valentía es igual a la sabiduría que el Señor nos puede dar. ¿Cómo mira, puede? Relacionado con eso, es importante decir lo siguiente. Mira, este libro yo no lo escribí para mis colegas en la universidad. Este libro está escrito en un idioma popular. Yo quiero que personas como mi abuela, que no fue a la universidad, lo puedan entender. Porque yo sé que los profesionales y los ingenieros y los médicos y las maestras y los profesionales tienen problemas, pero el resto de la sociedad tiene problemas. O sea, no es un sector nada más, y yo quiero que todos los sectores de la iglesia lo entiendan. Por eso el primer elemento es que es un idioma popular. Segundo, hay recomendaciones homiléticas donde los pastores, al leer este libro, y las pastoras, las predicadores, pueden utilizar estos temas para la predicación. Por ejemplo, este mes vamos a predicar sobre el liderato de los profetas. Y tiene materiales para ir más de un mes si quiere. O este mes vamos a estudiar el liderato de los patriarcas. Pues tiene el liderato de Abraham, de Jacob y de Isaac. No, este mes vamos a estudiar a Moisés, cómo pudo enfrentar al faraón. ¿Entiendes? Tiene recomendaciones homiléticas. Además, tiene recomendaciones educativas para que se estudie en la escuela bíblica. Esta semana vamos a estudiar el liderato del apóstol Pablo. Y la semana que viene vamos a estudiar a María Magdalena y el liderato de María Magdalena. Y la otra semana de arriba vamos a estudiar a Ruth y a Noemí y Esther, mujeres del Antiguo Testamento. Es decir, que hay virtud para crecer personalmente, para todo el cuerpo de Cristo, para predicadoras, para predicadores, pero hay un elemento que añadí a propósito, y es que el libro se puede utilizar para diálogos y discusiones en grupos de hogar. Porque recuerda que después de la pandemia, los cultos de hogar jugaron un papel protagónico en la vida de las iglesias, y este libro se puede utilizar con ese propósito. Es decir, que desde pastores hasta nuevos convertidos, este libro tiene valores para llegar ahí a la gente en el nombre del Señor. Wow, así que está buenísimo, completo. Pueden adquirir este libro en Vida Libros, ya saben, Vida Libros con grandes descuentos. Si necesitas alguna pregunta, alguna duda sobre el libro, cómo comprar, cómo adquirirlo, cómo hacer llegar a sus hogares, pueden, por favor, consultarnos ahora mismo por un comentario, por un mensaje. Estamos muy atentos a todas las personas que nos están viendo y nos están aquí consultando también. Tenemos las páginas web que podemos verlo ahora en nuestra pantalla, donde pueden ingresar y en el buscador poner el libro Fortaleza y Valentía, y ahí se va a desplegar el producto para que puedan comprarlo inmediatamente. Hay muchas formas de pago, así que no se preocupen. E insisto, si hay dudas, estamos aquí para resolverlas con ustedes. Y bueno, sigamos acá con otra pregunta también que es muy interesante. ¿Cómo puede la iglesia ser un lugar de apoyo para aquellos que luchan por encontrar la fortaleza y la valentía en su caminar cristiano? Y al decir este tema de la iglesia, también quisiera saber, ¿esto está escrito también en el libro? ¿Habla un poco sobre la función de la iglesia en cuanto a la valentía, la fortaleza? Sí, mira, estudié en el libro el liderato de gente en específico, con nombre y apellido. David, Abraham, María Magdalena, Hulda también le estudió a profetisa. Es decir, que hay modelos buenos, pero además, cuando estudio al apóstol Pablo, también exploro el liderato de la iglesia en la sociedad. Nos ha tocado vivir en una sociedad complicada, en una sociedad donde los valores cristianos a veces los critican
con fuerza, en una sociedad donde a veces subestiman la voz de la iglesia, pues yo le indico qué hizo la iglesia primitiva cuando llegó el momento que trataron de matarlos, cuando llegó el momento de que los metían presos, como Juan el vidente, cuando llegó el momento donde tuvieron que enfrentar adversidades magnas. Y en ese momento es que yo explico y afirmo el liderato de las iglesias en momentos de crisis mayor. Bueno, hay crisis toda la semana, pero hay crisis extraordinarias. O sea, hay momentos, ¿verdad?, donde la situación económica no está muy bien, la salud no está muy bien, pero hay momentos de dificultad mayor, como en el caso del libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis, yo lo que destaco es que el vidente le dice a la iglesia que en el momento del dolor, y a los creyentes, y en el momento de la adversidad, y en el momento de la angustia, en vez de dar un puño en la mesa y gritar y tirar una puerta y hablar malo, lo mejor es que hacemos es alabar al Señor. Interesante esto, interesantísimo. Porque recuerda que el libro de Apocalipsis se explica solamente de se va a acabar el mundo, prepárese que en agosto 2 es el día final, ese tipo de cosas. No. Cuando leemos el libro de Apocalipsis con profundidad, descubrimos que hay una recomendación de metodología de cómo enfrentar la adversidad en el momento mayor. Y al vidente se le ocurre que cada vez que tenía una dificultad, un momento grande, lo mejor es alabar al Señor. Es decir, calmarnos, respirar hondo. Entonces, cada vez que hay una dificultad, el vidente dice, pero se reunieron los 144,000 y se reunieron los 12 ancianos y se reunió una multitud incontable. Todos se reunían, cuando se reunían, decían, a él sea la gloria, la honra, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Amén. Y pasa, viene la bestia y trata de destruir la humanidad, y los creyentes se reúnen y dicen, a él sea la gloria, la honra, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Amén. Y llega el anticristo a tratar de robarle la paz al pueblo de Dios, y la gente de Dios se pone de pie. A él sea la gloria. Es decir, que el mejor carril para uno superar la adversidad y para uno superar los problemas y para uno mantener la salud mental y la salud espiritual, para actuar con sabiduría frente a las grandes adversidades de la vida, es que uno pueda alabar al Señor de todo su corazón, porque esa alabanza es una oración y la oración nos calma. Y cuando estamos calmados, actuamos con prudencia. Y cuando estamos calmados, decidimos con sabiduría. Y cuando estamos calmados, vivimos a la altura de la gracia de Dios con sobriedad, con prudencia, con sabiduría. Entonces, el liderato, al final del texto bíblico y al final de la Biblia, nos llama así. Alaben al Señor cuando la cosa se ponga difícil, para que ustedes puedan tener salud mental y después de acabar todo, puedan decir, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. A mí les di el sermón del domingo. Sí, no, y cada vez se pone tan interesante esto porque me gusta cómo relaciona también el tema mental, el tema de la salud mental, que es esencial. Yo entiendo, todos pasamos por problemas, momentos muy críticos, pero cómo ser valiente, cómo fortalecerse es en la presencia del Señor. Y cuando uno se desbarata, digo yo, en la presencia de Él, podemos comenzar a entender, a cambiar nuestro pensamiento y nuestra mente, a sanarla también. Y hay mucha gente que se rinde en el camino, que no sé, quizás no quiere hacer eso, no se aburre de hacerlo, o la impaciencia también, ¿no?
Entonces, sí animo a que todos podamos leer este libro con todos nuestros sentidos para poder comprender y tener esas pautas importantes, elementales, para poder tener fortaleza y valentía. Y bueno, ¿qué impacto cree que el enfoque del libro tiene en la audiencia moderna? Especialmente en un mundo que está muy enfocado en la comodidad, como decía, que a veces hasta te desesperas y ya no quieres o estás perezoso en leer algo. Y en el éxito personal también. ¿Cómo puede Mira, impactar? muy bien. De dos maneras. En el libro incluí, recuerda que cuando estudiamos al apóstol Pablo, uno de los discípulos y de los hijos, por llamarlo verdad de manera poética, uno de los discípulos del apóstol Pablo más importante fue Timoteo. Y Timoteo representa una nueva generación después de la de Pablo. Es decir, que en la educación cristiana que nosotros tenemos en la iglesia el día de hoy, las nuevas generaciones juegan un papel protagónico. Y voy a indicar lo siguiente. Los buenos líderes no solamente responden a las necesidades de sus generaciones, sino a las de las próximas. Moisés preparó a Josué para llegar a las nuevas generaciones. David preparó a Salomón para llegar a las nuevas generaciones. Elías preparó a Eliseo para que llegara a las nuevas generaciones. Jesús preparó a sus discípulos, especialmente a Juan, el más joven, para que llegara a las nuevas generaciones. Y Pablo preparó a Timoteo para que llegara a las nuevas generaciones. Es decir, que una característica del liderato contemporáneo efectivo, sabio, saludable, sobrio y grato es la preparación de las nuevas generaciones para que las nuevas generaciones tomen el manto de la fe y el batón de la esperanza y puedan tomar el mismo mensaje que yo viví, que mi abuela me legó, que mi papá y mi mamá le legaron, que yo le estoy legando a mis hijos y que mis hijos se lo están dejando a sus nietos. ¿Cómo tomamos esto de forma tal que la transición sea una transición suave, sobria, sabia, grata, efectiva, prudente, contextual, pertinente y yo no sé cuántas palabras más? Y ahí lo tenemos, ya lo hemos escuchado, hay tanta información por volvernos a recordar. Recuerden también, este live, este video que están ahora viéndonos, está grabado, va a quedar aquí en nuestra red social, así que lo pueden volver a leer, lo pueden volver a ver y también compartirlo. Y para finalizar, yo quisiera hacer otra pregunta más. Por favor, por favor. ¿Qué ejemplos actuales de personas que viven en valentía y fortaleza le inspiran a usted, Samuel Pagán? Muy bien, muy bien. Mira, muchos ¿Sí? Ministros de Dios, no solamente los ministros famosos, que son muchos y muchos buenos, ¿verdad? Gente de fe en toda América Latina y todo el mundo, pero un ejemplo que me tocó a mí con mucha fuerza fue cuando yo comencé a pastorear jovencito, donde unos miembros de la iglesia iban a la iglesia. Yo empecé a predicar a los 14 años, a los 15 años. O sea, yo bromeo, Steffi, con mis estudiantes en la universidad y yo le digo que todos mis pecados han sido dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia yo nunca he pecado, porque me he quedado aquí todo el tiempo. Entonces, yo empecé a pastorear también temprano, a los 20 años, 21 años, y dos vecinos de la iglesia, uno mata al otro. Estaban emocionalmente desorientados, habían bebido y uno mató al otro. Pero eran amigos de toda la vida, eran hermanos. Cuando el muchacho se da cuenta que quien había asesinado era su hermano de la vida, su amigo, va a donde la mamá del hermano para pedirle perdón. Y la mamá lo recibe y le dice, él se fue, pero tú quedaste. Yo te perdono y ahora tú vas a ser mi hijo.
Eso se quedó tan profundo en mí que todavía el día de hoy tiene repercusiones y tiene valores y tiene importancia para mí. Mira, cuando tú me haces esa pregunta, mira qué testimonio llegó. Todavía me impacta ese testimonio. Qué impresionante, qué valentía también para pedir perdón y hacer todo ese acto de reconciliación. No, qué fuerte y Sí. muchas gracias por compartirnos. A veces también es bonito el poder conocer un poco a los autores, ver su inspiración o ver cuál es su idea, porque claro, nosotros leemos los papeles y tras todas esas letras están ustedes. Así que muchas gracias por compartirlo. Ha sido un tiempo bastante lindo, de mucho aprendizaje, de mucha enseñanza. Tengo varios apuntes aquí, así que también espero que todas las personas que nos hayan escuchado se hayan llevado este mensaje. Que se esfuercen, que sean valientes, que puedan en medio de la circunstancia solamente agradecerle al Señor. Llega un punto en el que ya no preguntamos nada, solo agradecemos al Señor, porque de antemano sabemos que todo obra para bien y que con Él hay siempre un propósito, una razón. Y aunque sintamos desmayar y llorar, el Señor es quien nos dará la fortaleza y la valentía. No sé también si nos quiere decir unas palabras de ánimo, de aliento a todas las personas que nos están viendo para despedirnos. Lo único que le digo es lo que le dijo Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Y no temas ni desmayes, porque el Señor nos dice, yo soy el Señor tu Dios, que estoy contigo donde quiera que tú vayas o te diriges o estés. Somos valientes, somos fortalecidos, porque el Dios que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, se le ocurrió meterse en la historia para enseñarnos no cómo es que se muere, porque para morirnos no tenemos que tomar ningún curso, sino para enseñarnos cómo es que se vive. Y se vive en abundancia. Amén. Amén. Muchas gracias, doctor Samuel, por este tiempo. Gracias por ayudarnos con este live y con esta enseñanza. Que pronto nos podamos volver a ver. Qué bueno que nos hemos visto en este año un poco más seguido y podamos seguir hablando y compartiendo. Ya saben, pueden seguirle también en las redes sociales al doctor Samuel Pagán para cualquier duda, cualquier cosa que necesiten estar al tanto de sus enseñanzas. Ya saben, eso me encanta, que el doctor Samuel está ahí con siempre mandando mensajes y siempre al día en las redes sociales. Así que aprovechemos de eso. Así como también Vida Libros para ustedes. Estamos ya, como decía desde un principio, adelantándonos o ya preparándonos para esta fecha tan bonita de diciembre. Así que aprovechemos las promociones que tenemos en Vida Libros en nuestras páginas web. Ya estamos con ofertas prenavideñas, estamos con ofertas de Biblias también. Y bueno, ya se viene otra oferta muy importante que no puedes despegarte de pantalla. Así que ahí están todas nuestras páginas web, dependiendo obviamente del lugar donde tú te encuentres. Y por supuesto, todos los libros del doctor Samuel Pagán que podemos encontrar ahí. Así que gracias una vez más a todos los que se han conectado, que Dios les bendiga. Nos vamos a ver en una próxima. Y doctor Samuel, que Dios le bendiga también. Cuídese muchísimo. Un placer estar con ustedes. Que Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo live.